Aleluya, Baruch Hashem. Bendito sea el Abacadosh, nuestro Padre Santo, Avinu Shebashamay, nuestro Padre que está en los cielos, en esta hora maravillosa. Estamos por entregar ya el Shabbat Shalom, su Shabbat Shalom, y donde proclamamos ese Shalom que solo Yeshua puede dar, el Shalom, la paz de Yeshua que sobrepasa todo entendimiento. Estamos leyendo y estudiando la parashá número 4, la parashá Vayera, que se encuentra en Bereshit, Génesis, capítulo 18, 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. Parashá Vayera, que significa y apareció, habla de la aparición de el Eterno, del Elohim Yahvé, a Abraham Avinu. Y esta aparición del Eterno a Abraham Avinu no es más que una manifestación y revelación de Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, Yeshua nuestro Salvador, nuestro Redentor. Siempre que nosotros vemos en el Tanaj esa aparición visible del Elohim de Israel, esa manifestación visible del Elohim de Israel, está hablando nada más y nada menos que de Yeshua HaMashiach mismo. Si nosotros leemos en el Evangelio según Yohanan, Juan 8, 56, Juan 8, 56, Yeshua se refiere acerca de Abraham y dice de esta manera: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces fueron muchas ocasiones en las cuales Yeshua mismo se manifestó a Abraham. En la Torá, en hebreo, nos dice que la palabra del Eterno vino en visión a Abraham. En la Torá, en hebreo, nos dice que el Eterno, Yahvé, le habló a Abraham Avinu. Se le apareció a Abraham Avinu. Y en la versión aramea de la Torá, en el Targum, nos dice que la memra, es decir, la palabra en forma humana, la palabra del Elohim, la palabra del Eterno en forma humana, en todos estos versículos donde es Yahvé mismo el que se le aparece a Abraham, nos dice que es la memra, que es la palabra en forma humana, quien se le apareció a Abraham. Y la palabra divina, la palabra del Eterno, Dios mismo, según Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Según Juan 1:1, nosotros como creyentes en Yeshua, siempre lo hemos sabido, lo hemos predicado, lo hemos confesado, de que Yeshua es la palabra del Eterno que se hizo hombre, tal cual lo refiere Juan 1:1 y Juan 1:14. Entonces, desde la Torá vemos la revelación de Yeshua, vemos la manifestación de Yeshua HaMashiach como el Elohim que se hace visible, aleluya, el Elohim que se manifiesta
a los seres humanos. Esta parashá Vayera tiene muchos temas, como es la aparición misma, ¿no?, de Yeshua a Abraham Avinu. Abraham estaba en el encinar de Mamre. Ahí nosotros vemos la Torá revela, la Torá habla claramente de que Yahvé, de que el Eterno, Elohim de Israel, de que Yeshua Hamashiach mismo se le apareció a Abraham. Llegó a la tienda de Abraham, fue recibido por Abraham, fue atendido por Abraham, comió con Abraham, conversó con Abraham, le dio la promesa. Al año que viene, le dice Yeshua, en este mismo tiempo tendrás un hijo. Y Sara estaba escuchando y dice que Sara se rió cuando escuchó esta palabra, esta promesa. Y por eso el nombre de el hijo de Abraham y el hijo de Sara es Itzhak, que significa risa. Itzhak es un prototipo de Yeshua, del Mesías. Isaac profetiza, por lo tanto, a Yeshua Hamashiach mismo. Entonces, en este capítulo 18, en años anteriores, hemos basado, ¿verdad?, el estudio, el comentario de la paracha en base a esta primera visitación de Yeshua, del Mesías, donde se anuncia el nacimiento milagroso de Itzhak, porque Abraham tenía 99 años cuando Yeshua se le apareció, y Sara tenía 89 años. Para los que están desesperados, tenían de hambre. Y entonces Itzhak nace cuando Abraham tiene 100 años, cuando Abraham es de 100 años y Sara es de 90 años. Por lo tanto, estamos ante un gran milagro del Eterno, de que el Eterno haya hecho de que nuestros ancianos, nuestros ancestros hayan podido procrear un hijo a una edad totalmente avanzada, en su ancianidad. Entonces es totalmente una intervención divina, es totalmente un milagro del Eterno. Y vemos que de por medio está la manifestación de Yeshua ahí. Vemos que es el mensaje de Yeshua. Vemos que es un anuncio del nacimiento milagroso, porque también el nacimiento de Yeshua es un nacimiento milagroso, porque en Yeshua no intervino Yosef. En la concepción de Yeshua no intervino Yosef, no intervino hombre alguno, sino que el Ruach HaKodesh vino sobre Miriam, de manera que Yeshua fue concebido de forma sobrenatural, de forma milagrosa. Entonces, Isaac, prototipo de Mashiach, Isaac, prototipo de Yeshua HaMashiach. Y mire cómo Isaac es prototipo de Yeshua HaMashiach, que no solo en su nacimiento, porque quienes anuncian el nacimiento de Isaac son ángeles. Amén. Y es Yeshua mismo, es decir, habían 3 varones. Entre estos 3 varones está Yeshua, que es Elohim mismo, que es el Dios mismo, que es el Eterno mismo, manifestado visiblemente. Y hay 2 malajim, hay 2 mensajeros del Eterno.
Y cuando Yeshua va a nacer, a Miriam se le aparece el malaj Gabriel, dándole también el anuncio de que ella va a concebir en su vientre a Yeshua HaMashiach. Entonces el paralelismo, amados hermanos, es sumamente grande. Y me lleno tanto de emoción de poder hablar del cumplimiento profético y de este paralelismo que hasta ya me adelanté a la lectura. Porque esto es maravilloso. Esta paracha es maravillosa, hermano. Esta paracha, y todas las parashot, ¿verdad?, son mesiánicas por excelencia. Pero, como nos dice Yeshua en este texto que tantas veces lo hemos citado desde esta comunidad, hoy no me presenté tampoco, imagínense de la emoción. Le saluda el rabino José Alcántara desde la comunidad Anshei Haderech, los del camino, siervo de Yeshua HaMashiach, por sobre todo, ¿verdad? Siervo de Yeshua, el Adón, el Maram, el amo, el dueño y el soberano de todo. Desde esta comunidad judía mesiánica que cree, que proclama, que predica, que profetiza que Yeshua es el Mesías de Israel, que Yeshua vino y que también vendrá por segunda vez, y que esa venida está muy pronta. Es en tiempo cercano de que Yeshua está por regresar y poner su trono desde Jerusalén, desde Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad amada, la ciudad del gran rey. Entonces, desde este lugar, desde esta ciudad, capital, Managua, Nicaragua, bendecimos a todas las naciones de la tierra, a todos aquellos que nos vean en esta transmisión, a todos aquellos que el Eterno les brinde la oportunidad de ver y de escuchar esta enseñanza tan especial acerca de Isaac como prototipo de Yeshua HaMashiach, nuestro Maram, nuestro Adón, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos a basarnos entonces, hermanos, como dije anteriormente, en el capítulo 22 de esta parashá. El capítulo 18 ya hicimos un pequeño resumen que habla de la primera venida de Yeshua HaMashiach, y el capítulo 22 de Bereshit, de Génesis, habla de la muerte de Yeshua, del sacrificio de Yeshua. Y está profetizado el sacrificio de Yeshua HaMashiach a través de Isaac. Isaac es el prototipo que el Eterno usa en este capítulo para profetizar, para declarar a Yeshua. Este famoso versículo que siempre nos sirve de base en Juan, en Yohanan 5, 46, 47. Porque si creyeses a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces estamos hablando que en la Torá de Moshe nos habla acerca de Yeshua. Si hay un tema especial, si hay un tema esencial en los escritos de Moshe, en la Torá de Moshe, si hay un personaje central en la Torá de Moshe, es Yeshua HaMashiach. Se llama Yeshua HaMashiach. El Rab Shaul, el apóstol Pablo en Romanos escribió el propósito, el fin, pero ese fin en griego es telos. La palabra en griego es telos en las copias griegas, y telos significa medio o fin, es decir,
el medio o el fin de la Torá es Mashiach. No fin como terminación o como culminación, como se ha enseñado en círculos grecorromanos, sino como telos, como medio, como propósito. Es decir, el propósito de la Torá es Yeshua. La Torá no tiene otro propósito más que el Mesías. La Torá no tiene otro objetivo más que hablarnos de Yeshua HaMashiach. Entonces nos dice Yeshua, de mí escribió Moshe. Y vamos a ver qué se escribió en el capítulo 22 de Bereshit. Ya le hemos dado lectura, ya hemos dicho las bendiciones correspondientes, hemos orado, dándole gracias al Eterno por la revelación de su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Vamos a leer los primeros 4 versículos porque vamos a estar desarrollando, hermanos, la enseñanza en todo este capítulo. Leemos los primeros 4 versículos del capítulo 22 de Génesis de Bereshit y nos dice así: aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya de por sí, de entrada, el nombre de Moriah es revelador. Moriah significa Moreyah, es decir, Yah es el maestro. ¿Y cómo le decían a Yeshua hace 2000 años? Maestro. ¿Quién es el maestro por excelencia? Yeshua HaMashiach. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día, este dato es también revelador, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aleluya. La tradición judía está llena de confirmación de que la que da Isaac, es decir, la atadura de Isaac, y esta palabra akedah, que significa atadura, va a ser el título por el cual en el judaísmo se conoce el sacrificio de Isaac. La que da Isaac y su conexión mesiánica, o constituye una conexión con el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Hay un versículo que yo sé que es conocido por todos en Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares, Cantares 2.8, dice: la voz de mi amado, he aquí que viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Aleluya. La voz de mi amado, he aquí que viene,
saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y todos nosotros sabemos que el amado de Shir Hashirim, de Cantar de los Cantares, es Yeshua Hamashiach. Y la esposa, la amada, es Israel. Aleluya. Entonces mire la descripción, mire la referencia de dónde viene el amado. Dice que viene saltando sobre los montes. Por supuesto, esto es una profecía de la segunda venida de Yeshua. Mire la interconexión de esta parashá. Desde el capítulo 18, reitero, el capítulo 18 está lleno de profecías de la primera venida de Yeshua. El capítulo 22 también está lleno de profecías, no solo de la muerte y resurrección de Yeshua, sino también de la segunda venida de Yeshua. Dice, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Kol Dodi. ¿Podemos decirlo todos? Kol Dodi. La voz de mi amado. La voz de Yeshua Hamashiach. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyes, amado amigo, si oyes hoy la voz de Yeshua Hamashiach, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy este mensaje desde la Parashá Vayera, es porque Yeshua Hamashiach mismo le apareció a Abraham, Avinu, el padre de la fe, para darle una gran revelación que iba a trascender generaciones, para darle una gran revelación que iba a ser heredada al pueblo que saldría de sus lomos, al pueblo de Israel. Y es tan grande esta palabra, es tan grande esta revelación, que hasta el día de hoy se sigue proclamando, se sigue enseñando, se sigue predicando. Ese es el poder de la palabra, ese es el poder de la Torá. Imagínense, estamos hablando de Génesis 18, Génesis 22, y aquí nos narra acontecimientos de hace 4000 años, pero también estamos hablando, en los mismos capítulos estamos hablando de eventos que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Ese es el poder de la Torá. Por eso Hasatán, el adversario, que Yahvé lo reprenda, ha querido que el pueblo ignore la Torá. Y ha creado doctrinas, dogmas de hombres que le impiden al pueblo el acceso al conocimiento de la Torá, a los códigos, a la revelación mesiánica de la Torá, porque ahí está Yeshua manifestado, ahí está Yeshua revelado. Cuando abrimos el rollo, a quien vemos es a Yeshua. Cuando abrimos el rollo y leemos la historia de los patriarcas, como lo estamos haciendo, ahorita todo Israel, ahorita todo el pueblo judío está leyendo esta historia. Durante estas semanas, todo el pueblo judío está leyendo la historia de Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Entonces, de quien estamos hablando es acerca de Yeshua Hamashiach. Él viene saltando sobre los montes, saltando sobre las colinas. ¿Y qué fue lo que le dijo el Eterno a Abraham?
vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es del mismo personaje del que está hablando Cantar de los Cantares, Shir Hashirim. Y en este caso su autor, Shlomo o Salomón, es del mismo personaje del que se está profetizando, pero ahora retomándolo para profetizar la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Mira qué poderoso, qué impactante, qué maravilloso. Aquedá Isaac, la atadura, cuando Isaac fue atado de sus manos y sus pies. Solo la palabra aquedá ya es profética y reveladora de por sí. Porque cuando Yeshua fue clavado en el madero, ataron también, le amarraron también sus manos y sus pies. Cuando Yeshua fue arrestado, también fue atado de sus manos y sus pies. Ahí hay versículos que más adelante los vamos a ver. Entonces, de por sí ya el título de la Aquedá, que como dije anteriormente, esta palabra en el judaísmo es famosa, porque refiere, con solo decir Aquedá, se infiere la atadura de Isaac, el sacrificio de Isaac, que significa también la unión, la vinculación. Muchos sabios, hablando dentro de la tradición, muchos sabios aseguran que este es el corazón mismo del mensaje de la Torá. Y estamos hablando desde la tradición, hermanos. Amén. Muchos sabios aseguran que este es el corazón mismo del mensaje de la Torá. Porque esta atadura de Isaac no se trata solo de que el Eterno probó a Abraham. Y yo sé que hemos escuchado miles de prédicas al respecto. Y sin desestimar este mensaje, que es también poderoso, el hecho de que Abraham haya sido probado, es poderoso, sumamente poderoso. Y haya estado decidido a sacrificar a su propio hijo y haya levantado el cuchillo. Y en el momento que Abraham levantó el cuchillo, el malaj de Yahvé, que como lo hemos venido viendo, es el mismo Yeshua HaMashiach, le dice: detente. Oyó una voz del cielo, dice la Torá, que Abraham escuchó la voz del cielo, la voz del malaj, que le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora conozco que tú temes a Elohim. Y le recuerda las promesas y le dice: multiplicaré tu descendencia. Y este malaj habla en primera persona, como siendo el Eterno mismo, como siendo Yahvé mismo. El rabino Abarbanel, 1437-1508, que es una de las grandes eminencias en el judaísmo, escribió: en la atadura de Isaac yace toda la gloria de Israel y su mérito ante su Padre Celestial. Y es por eso que impregna nuestras oraciones todos los días. Cito nuevamente a Barbanel: en la atadura de Isaac yace toda la gloria de Israel y su mérito ante su Padre Celestial. Y es por eso que impregna nuestras oraciones todos los días. ¿Sabe por qué? Porque en el judaísmo tradicional, todos los días en las oraciones se recuerda la Aquedá. Se menciona la Aquedá de Isaac. Así como nosotros todos los días en nuestras oraciones
Recordamos el sacrificio de Yeshua HaMashiach. La quedá o la atadura, la vinculación y pudiéramos decir la conexión. Fue el plan del Eterno desde el principio, ya que según los sabios, el carnero que tomó su lugar fue creado en el crepúsculo del primer Shabbat. Pesajim 54a, que es un tratado del Talmud, citando a los sabios de la tradición. El comentarista Rashi dice: había un carnero para esto, fue preparado desde los 6 días de la creación. Entonces vemos, amados hermanos, cómo dentro del mismo judaísmo tradicional ya se entrelaza la quedá con la obra mesiánica, porque dice en Apocalipsis, en Revelación, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El nacimiento de Isaac fue un milagro increíble, una hazaña tan imposible que ni siquiera Sara lo creyó cuando lo escuchó. El libro de Génesis dice: Saraí era estéril, ella no tenía hijos. Bereshit, Génesis 11:30. Y desde la madre Sara, y con este milagro del nacimiento, un patrón emerge como la urdimbre y la trama de un hilo oculto que se eleva y se teje a lo largo de un hermoso tapiz. Sarai, madre de Isaac, Génesis 11:30. Rivka, madre de Jacob, Génesis 25:21. Rachel, madre de Yosef, Génesis 29:31. La esposa de Manoah, madre de Sansón, Jueces 13:2. Ana, madre de Samuel, primero de Samuel 1:5. La mujer sunamita, madre de Yoná, madre de Jonás, o Yoná el profeta, segundo de Reyes 4:14. El niño que leímos hoy, que fue resucitado en la Haftará, en segundo de Reyes, es nada más y nada menos que Yoná. Bereshit, Génesis 21 del 2 al 3 nos dice: Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham llamó a su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Su hijo único. Después que Abraham sale de la tierra ancestral, a sus 75 años, Abraham experimentó la prueba más grande de todas. Bereshit, Génesis 22:2. El Eterno le dice:
Ahora toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Hay un dato muy interesante, que esta es la primera vez que aparece la palabra amor en la Torá. En el capítulo 22 de Bereshit, de Génesis, en el capítulo de la Quedá, de la atadura de Isaac, del sacrificio de Isaac, en el capítulo que nos habla del sacrificio de Yeshua, en Gematría, la palabra hebrea para amor, que es ahavá, tiene un valor numérico de 13. La palabra ahavá tiene un valor numérico de 13. Y se vincula con los 13 midot, o los 13 atributos de la misericordia del Eterno. ¿Cuántos recuerdan los 13 atributos de la misericordia del Eterno? Que es los que el Eterno le proclama a Moshe cuando le da el nuevo juego de tablas, sobre las cuales escribió por segunda vez los mandamientos, las Aseret Hadibrot, las 10 palabras, conocidas en Occidente como los 10 mandamientos. Shemot, Éxodo 34, 6, 7. Shemot, Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Yahvé por delante de él proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Para los estudiantes del hebreo, ahavá se escribe con Aleph, Hei, Aleph, Hei, Bet y Hei, ahavá. Y la palabra, también la palabra Ejad, Ejad se escribe con Aleph, Het y Dalet. Aleph, pueden decir todos conmigo, Het, Het y Dalet. También la palabra Ejad, que es unidad, tiene el valor numérico de 13. 13 más 13 suma 26, que es el valor numérico de las 4 letras con que se escribe el nombre del Eterno. Yod, Hei, Vav, Hei, da una equivalencia numérica de 26. Entonces ahí tenemos presente el número 13 de la palabra amor, que aparece por primera vez en la Torá en el capítulo 22. Ahí está el nombre del Eterno, ahí está la esencia del Eterno mismo, porque primera de Juan 4:8, ¿qué es lo que dice? Dios es amor. Primera de Juan 4:8. La primera vez que aparece la palabra amor
en la Torá. Y en el mismo versículo también dice, aparece la palabra sacrificio. Toma tu hijo al que amas, tu único hijo, y sacrifícalo, sacrifícamelo en el monte que yo te diré. Este sacrificio del Ben Yahid, el hijo unigénito de Abraham, se repite en el versículo más famoso de todos los tiempos. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque Elohim no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Elohim. Y este creer no es solo decir yo creo, sino que es también obedecer y vivir de acuerdo a las ordenanzas y a los mandamientos del Eterno Todopoderoso. Entonces, ¿dónde estaba profetizado Juan 3, 16, 17? Según esta parashá, Génesis 22, 2. Ahí está, de ahí sale, hermanos. Esta es la base de la Torá. Esta es la base profética de Juan 3, 16, 17. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces la revelación de Juan 3, 16 y 17 sale de Génesis 22, 2. Aleluya. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea el Abacadosh. Dice que Abraham no perdió el tiempo para realizar la tarea que le fue encomendada. Miren, en la prueba que Abraham tiene, aleluya, de su único hijo, va a sacrificar a su único hijo. Ahí se está profetizando el sacrificio del único hijo de Elohim. Génesis 22:3. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y se llevó consigo a 2 de sus jóvenes y a Isaac su hijo. Partió la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Un patrón que se sigue o que sigue resurgiendo en el ciclo de la redención es el del burro o del asno. ¿Qué recuerdan en la historia de Yeshua con respecto a este animal? ¿Cómo entró Yeshua a Jerusalén? En un Mercedes-Benz. En un burro. Entró montado sobre un burro, sobre un asno, sobre un pollino. En hebreo la palabra burro es Hamor, J-A-M-O-R. Se relaciona con la palabra Homer, que significa materialismo. Hamor, burro, se relaciona con la palabra Homer. Casi se parece a una palabra ahí del español. Ese es Homer. Significa materialismo.
También el burro se menciona en Bereshit, en Génesis 49, conectándolo con el Mashiach, conocido como Shiloh o Shiloh. Leemos la profecía de Jacob, Génesis, Bereshit 49:11. Atando su potro a la vid, el pollino de su asno, a la vid escogida, ha lavado sus vestidos en vino, sus ropas en sangre de uvas. Entonces, nosotros sabemos que esta profecía de Jacob está directamente relacionada con Yeshua HaMashiach, con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre, con la copa que Yeshua levanta y dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Mire todo lo que dice aquí. Habla del que se ató el potro a la vid, habla del pollino de su asno, habla de la vid escogida. Yeshua habló de la vid en sus parábolas. Ha lavado sus vestidos en vino. Revelación e Isaías profetizan al Mesías, el talid de Yeshua, el manto de Yeshua de blanco se convirtió ¿en qué color? En rojo en la profecía. Y le preguntan: ¿por qué son rojos tus vestidos? Y el Mashiach contesta: porque he pisado el lagar, he pisado las uvas, y por eso se ha teñido las vestiduras de rojo. Sus ropas en sangre de uvas, dice Bereshit 49:11. Sansón o Shinshón peleó las batallas de Yahvé con la quijada de un burro. Jueces 15:15. Le damos Jueces 15:15. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y Shaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Shaul por medio de David su hijo. Primero de Samuel 16:20. David fue a enfrentar a Goliat de Gat montado en llevando un burro cargado de pan, un odre de vino y un cabrito. También todo esto es simbolismo de Yeshua HaMashiach. Mire todo lo que llevaba el asno sobre sí. Dice que Isaí tomó un asno cargado de pan. ¿Quién es el pan de vida? Yeshua. Un odre de vino. ¿Qué representa el vino? La sangre de Yeshua. Y el cabrito también representa a Yeshua. Es el cabrito de la expiación que representa a Yeshua. Esto está en 1 de Samuel 16:20. El regreso de Moshe a Israel está relacionado con un burro. También ahí nosotros vemos la segunda venida de Yeshua profetizada. Está hablando del regreso de Moshe. El regreso de Moshe a Israel está relacionado con un burro. Shemot, Éxodo 4:20. Moshe tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre el asno, y a su hijo los puso sobre el asno, y volvió a la tierra de Mitzrayim. Shemot, Éxodo 4:20. Curiosamente en hebreo, hay una curiosidad aquí en hebreo. En el capítulo 4 de Shemot, nos dice que Moshe tomó un burro, sino que Moshe tomó el burro.
Rashi comenta sobre este detalle y dice, sobre el burro particular es el burro que Abraham ensilló para atar a Isaac. Y es sobre el que el Mesías, el rey, el Melech, está destinado a ser revelado, como dice, un hombre humilde montado en un burro, citando también la profecía de Zacarías 9:9, Zacarías 9:9, que es el cumplimiento de la profecía cuando Yeshua entra triunfal a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, él es justo y tiene salvación, humilde y montado en un burro, incluso en un potrillo, el potro de un burro. Zacarías 9:9. Mire este comentario en la tradición judía. Rab Alexandri dijo a Rab Yoshua y señaló una contradicción. Está escrito en su tiempo vendrá el Mesías, mientras que también está escrito lo apresuraré. Si son dignos, lo apresuraré. Si no, vendrá a su debido tiempo. Rab Alexandri dijo a Rab Yoshua, se opuso a dos versículos. Está escrito, he aquí con las nubes del cielo vino como uno, como el Hijo del Hombre. Mientras que en otra parte está escrito, he aquí tu rey viene a ti humilde y montado en un asno. Si son dignos, vendrá con las nubes del cielo. Si no lo son, vendrá humilde y montado sobre un burro. ¿Cómo vino la primera vez Yeshua? Estaba profetizado, en el Tanaj está profetizado que vendría sobre un burro y que vendría sobre las nubes del cielo. Hay dos versículos, uno en Zacarías y el otro en Daniel. Entonces, desde la tradición se interpreta, si son dignos, vendrá en las nubes. Si no lo son, vendrá montado sobre un burro. Entonces, se tuvo que cumplir esa primera vez, esa primera aparición, esa primera venida de Yeshua. Él vino montado sobre un burro. Pero sabemos que en su segunda venida, Él ya no viene montado sobre un burro, sino que viene en las nubes de gloria. Aleluya. Los evangelios describen a Yeshua como el Cordero de Dios, cabalgando sobre un asno hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Marcos 11, 1 al 10. Marcos 11, 1 al 10. Cuando se acercaron a Jerusalén, a Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo, ¿cuántos siervos iban con Abraham? Dos. ¿Lo estamos comprendiendo, amados hermanos? Amén. ¿Con quién iba Abraham? ¿Qué llevaba Abraham? ¿Qué animalito llevaba Abraham cuando subió con Isaac al monte para el sacrificio? Un asno. Y se llevó, dice, a dos jóvenes, a dos siervos. 3 días. Y 3 días de camino, que habla de la resurrección, ¿verdad? Entonces aquí está el cumplimiento, dice, envió a 2 de sus discípulos. ¿Por qué no envió a 4, a 5 o a los 12? Dice que envió a 2
de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente a vosotros. Inmediatamente al entrar en él encontrarás un burrito atado en el que nadie se ha sentado. ¿Usted se imagina, hermano? Un burrito en el que nadie se ha sentado. Esto es impresionante, ¿ah? Desátenlo y tráiganlo. Si alguien te pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Di, el Adón lo necesita e inmediatamente lo enviará de regreso aquí. Se fueron y encontraron un burrito atado a la puerta afuera en la calle abierta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo desatando al burrito? Y les dijeron tal como Yeshua les había ordenado y los dejaron ir. Llevaron el burrito a Yeshua y arrojaron sus mantos sobre él, y Yeshua se sentó sobre él. Nunca nadie jamás se había sentado sobre ese burrito. Muchos extendieron sus talitot, sus mantos por el camino, y otros fueron cortando ramas de los árboles, extendiéndolas por el camino. Los que iban al frente y los que seguían gritaban: ¡Hosiana! ¡Aleluya! Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre de Yahvé. ¡Hosiana en las alturas! ¡Aleluya! El Marajal de Praga comenta sobre el pasaje del burro que tomó Abraham. Es razonable preguntarse en qué se diferencia este burro de los demás. ¿Por qué la Torá destaca este? Un burro es un burro. El Midrash señala que este burro fue creado en el crepúsculo. Es el burro que montó Moshe, y es el que finalmente será montado por el hijo de David. Los rabinos querían yuxtaponer a Abraham, Moshe y Mashiach, quienes tenían lo que ninguna otra creación tenía: un estatus exaltado especial. En cuanto al Mashiach, el profeta dice: he aquí mi siervo triunfará, será exaltado y será exaltado y muy sublime. Isaías 52:13. El Midrash interpreta: exaltado más que Abraham, alto incluso más que Moshe, y sumamente sublime más que los ángeles ministradores. Tanjumá Toldot 14. Solo estos tres son más elevados que el tiempo, el espacio y el universo. El burro es el único animal no kosher especificado para la ejecución de un mandamiento. Su primogénito debe ser redimido. Hamor, burro, recibe su nombre de Homri, físico, material. Los reyes dominan sobre el mundo material, que está representado simbólicamente por la imagen de un hombre montado en un animal. Estos tres reyes espirituales, Abraham, Moshe y Mashiach, que ascienden a los niveles más altos de espiritualidad, montan simbólicamente el burro, que representa el mundo material. Un caballo sería, por regla general, más apropiado para un rey, pero estos son reyes espirituales. Es decir, ¿por qué se toma el burro? ¿Por qué Abraham toma un burro? ¿Por qué Moshe regresa a Egipto y monta a su hijo sobre un burro? Porque es el dominio sobre el mundo físico. Es el dominio sobre lo material. Lo que se está profetizando cuando Moshe regresa a Egipto y su hijo va montado sobre el burro, es el dominio del Mesías
sobre Egipto, sobre las potestades de Egipto. Es decir, desde que Moshe regresa y lleva ese burro, ya Egipto está vencido. Espiritualmente, ya Egipto está vencido. Desde que Moshe regresa y lleva ese burro, lleva a su hijo montado sobre ese burro, está profetizando la victoria de Yeshua HaMashiach sobre Egipto, sobre Pagó, que es símbolo de Hasatán, sobre Egipto, que es símbolo del mundo. Mire todo lo que se está profetizando sobre Egipto, que es símbolo del mundo. Entonces, no es solo cuando Moshe compareció ante el faraón, y vemos esas 10 maravillas, esas 10 plagas que el Eterno mostró sobre Mitzrayim, sobre Egipto, para que el faraón soltara a su pueblo. Pero eso ya estaba preparado de antemano, ya estaba profetizado desde el 6º día de la creación, como lo vimos al principio. Ya estaba profetizado desde que Abraham tomó ese burro, desde que Moshe regresó a Mitzrayim sobre el burro. La aquedá, la unión o la atadura. En el relato de la aquedá, Isaac, la atadura de Isaac, el texto hace que incluya un detalle inusual de que Isaac Avinu llevó la madera al lugar del sacrificio. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Ambos fueron juntos. Bereshit 22:6. ¿Qué representa esto, hermanos, en la profecía cumplida? Si no es más que el momento en que Yeshua toma el madero sobre su hombro y camina hacia el Gólgota. Dice que Isaac tomó la leña del sacrificio y a Yeshua le pusieron a cargar el madero. Ahí está profetizado en la Torá, en Génesis, en Bereshit 22:6. Amén. Principio y fin. Resulta que el Midrash Rabbah hace un comentario sorprendente sobre este pasaje. Y vamos a citar un comentario de la tradición. Y mire su contenido. Y puso Abraham la leña del holocausto sobre Isaac su hijo. Génesis 22:5. Como un hombre que lleva su cruz. Y esto aparece en el Midrash. Como un hombre que lleva su cruz. Salud en su hombro. Génesis Rabbah 56:3. Nosotros como discípulos, como talmidim, como seguidores de Yeshua, sabemos que el cumplimiento de este acto de Isaac se cumple en Yeshua. Isaac, el único hijo, lleva la madera como una cruz y será sacrificado como un cordero. Si bien la mayoría de las ilustraciones representan a Isaac como un niño, los rabinos enseñan que tenía más de 30 años. ¿De qué edad fue sacrificado Yeshua? 33 años. Abraham engendró a Isaac
para enseñarte que era como su padre en todo, en belleza, sabiduría, riqueza y buenas obras. Debes saber que Isaac tenía más de 30 años cuando su padre estaba a punto de sacrificarlo. Sin embargo, aunque dice Abraham era viejo y avanzado en años, lo ató como a un cordero y no lo soltó. Éxodo Rabá 1:1. La frase como un cordero se vincula a Isaías 53. Estaba oprimido, pero cuando fue afligido no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda, así no abrió la boca. Isaías 53:7. Isaac le hizo a su padre una pregunta desgarradora mientras viajaban hacia el destino, y la respuesta de Abraham es increíblemente profética. Leemos Bereshit. Isaac habló con su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Él dijo: aquí estoy, hijo mío. Él dijo: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así que ambos fueron juntos. Génesis 22, 7, 8. El relato de Génesis dice que Isaac fue puesto sobre la madera. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Abraham edificó allí el altar, puso la leña en orden, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Génesis 22, 9. El nombre de este lugar se llama Monte Moriah. Rashi cita al sabio Onkelos explicando el vínculo entre Mirra y Moriah, el sitio de la quedá o de la atadura de Isaac. Onkelos lo tradujo la tierra del servicio, es decir, Moriah, la tierra del servicio, como aludiendo al servicio del incienso que contenía mirra. Mor es fonéticamente similar a menoriah, otras especies, es decir, lo que representa también la mirra. Recordemos que cuando los sabios llevaron la mirra, cuando visitaron a Yeshua, ¿qué tipificaba? ¿Qué estaban profetizando? El sufrimiento, la muerte, porque la mirra era ocupada para embalsamar y para perfumar los cuerpos o los cadáveres, ¿verdad? Entonces cuando aquellos sabios, ¿cuántos eran los sabios? No eran 3, no eran Melchor, Gaspar, ni Baltasar. Dice que eran 3 regalos, pero no que eran 3 sabios, ¿verdad? Entonces uno de ellos llevó mirra y está profetizando la muerte de Yeshua HaMashiach. Y ató sus manos y sus pies detrás de él, las manos y los pies atados juntos se conocen como la quedá. Esto lo comenta Rashi. Y curiosamente este comentario coincide con Yeshua HaMashiach. Marcos 15:1, Juan 18:12-24 y Mateo 27:2. Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales Coanim, con los Saquenim, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua atado y le entregaron a Pilato. Juan 18:12-24. Entonces lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de Bereshit de Génesis 22. En Yeshua HaMashiach. Ya estaba profetizado
ya estaba escrito que el cordero de Elohim tenía que ser atado, porque Isaac, el hijo de Abraham, Avinu, había sido atado. Entonces la compañía, leo Juan 18:12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los Yehudim prendieron a Yeshua y lo ataron. Juan 18:24. Estaba pues Kefas en pie, calentándose, 18:24. Anás entonces le envió atado a Cayafa, el Cohen Gadol. Mateo 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Por otra parte, la obra Kol Hator, escrito por el sabio Hillel Shklover, conecta a Isaac con el Mashiach ben Yosef. Nuestro antepasado Isaac estaba en la línea del Mashiach ben Yosef desde el momento en que fue atado como sacrificio. Miremos la conexión profética, hermanos. Si usted lo puede, el que pueda anotarlo, anótelo. Dice, nuestro antepasado Isaac estaba en la línea del Mashiach ben Yosef desde el momento en que fue atado como sacrificio. Esto está en la obra de Kol Hator 1:23. Nuestro antepasado Isaac estaba en la línea del Mashiach ben Yosef desde el momento en que fue atado como sacrificio. Y recordemos que cuando se habla de Mashiach ben Yosef, es la figura profética de Yosef ben Jacob, Yosef el hijo de Jacob, y todas las peripecias y todo el infortunio, todos los problemas, todas las dificultades, todo el martirio que sufrió Yosef cuando lo lanzaron a aquel pozo, cuando lo vendieron, cuando lo esclavizaron en Egipto, cuando lo encarcelaron, todos los problemas y todo el proceso de Yosef es profético y es prototipo también de Yeshua HaMashiach. Detalle a detalle, la vida de Yosef habla de Yeshua. Entonces, cuando hablamos del Mashiach ben Yosef, estamos hablando del Mashiach en su primera aparición y en su función como Mashiach redentor. Cuando hablamos de Mashiach ben David, estamos hablando de la segunda venida de Yeshua, que ya no viene como siervo, ya no viene como cordero, sino que viene como león de Yehudá. Aleluya. Baruch Hashem. Y ya con esta vamos a finalizar, hermanos, con esta explicación de la sangre de la redención. Voy a leerlo para que avancemos, porque es una enseñanza bastante extensa, entonces por ello he estado leyendo varios párrafos para poder avanzar, porque si no, no salimos ahorita, lo hacemos vigilia. ¿Qué dicen, hermanos? Me falta bastante. El Rav Ari Kam nos dice que Isaac es un participante entusiasta y dispuesto en esta excursión. Se acuesta en el altar, estira el cuello hacia atrás y luego le dice a su padre: Padre, el alma está dispuesta, pero la carne es débil. Átame para sujetarme, para evitar que me estremezca al ver la hoja. Son comentarios de la tradición, hermanos. Nuevamente lo aclaro. Y nuevamente
Lo leo. Mire qué interesante. El Rav Ari Khan dice: nos dicen que Isaac es un participante entusiasta y dispuesto en esta excursión. Se acuesta en el altar, estira el cuello hacia atrás y luego le dice a su padre: Padre, el alma está dispuesta, pero la carne es débil. Átame para sujetarme, para evitar que me estremezca al ver la hoja. Rabbi Arikam, Meoreh Haish, Vayera, Génesis 18:22. ¿De quién se acuerdan en esta frase, hermano? ¿El espíritu está dispuesto? De Yeshua, Mateo 26:41. Yeshua de Nazaret dijo algo increíblemente similar antes de su muerte: velad y orad para no caer en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo interesante es la asociación de lo que comentan sobre Isaac y lo que ya sabemos que dijo Yeshua. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice Yeshua? Velad y orad para no caer en tentación. Entonces, de esta manera podemos entender también, quizás no a profundidad, pero sí nos ayuda a entender un poco lo que Yeshua en la carne o en la humanidad sintió esa noche de su agonía en el Getsemaní. En Pesaj, los israelitas debían poner la sangre de un cordero en el poste de su puerta para que el Eterno viera la sangre y pasara a la casa y perdonara al primogénito. La Mejiltá comenta la frase veré la sangre y la vincula con la Akedah. Y cuando ve la sangre del sacrificio de Isaac, como dice: y llamó a Abraham el nombre de ese lugar Yahvé Jireh. Yahvé lo verá, o Yahvé proveerá, o Yahvé lo verá. Génesis 22:14. Y también está escrito: y estaba a punto de destruir Adonai, lo vio y se arrepintió. Primero de Crónicas 21:15. ¿Qué contempló? Contempló la sangre del sacrificio de Isaac. Como dice: verá Dios mismo el cordero para el holocausto. Génesis 22:8. Mejiltá de Rabí Ismael, capítulo 11. La excelente obra de colección de Midrashim, Pesiktá Rabati. ¿Por qué no fue destruido el templo en el primer mes del año, ni en el segundo mes, ni en el tercero, ni en el cuarto? ¿Por qué en el quinto? El hecho es que Dios quiso destruir el templo en el primer mes, cuyo símbolo es el cordero. Pero el mérito de Isaac se adelantó para suplicar: Maestro del universo, recuerda el sacrificio, porque el que me dejé atar delante de ti, me ofrecí como cordero para el sacrificio en lugar del cordero del sacrificio. Después de la Akedah, Isaac alcanzó el estatus de Kochim, una ofrenda dedicada al templo. Después de la Akedah, Isaac alcanzó el estatus de Kochim, una ofrenda dedicada al templo. Y sabemos que la ofrenda y el sacrificio por excelencia es Yeshua HaMashiach. Todo lo que habla de la Akedah de Isaac profetiza habla de Yeshua HaMashiach. Cierro con Hebreos 11, 17, 19, saltándome bastante de esta enseñanza, pero sí quiero cerrar con la resurrección, que es proféticamente, ¿verdad?, la resurrección de Yeshua. El tema de la resurrección
que aparece en Génesis 22, 19. Entonces Abraham volvió a sus jóvenes y ellos se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Abraham vivió en Beersheba. Y nos dice Hebreos 11, 17, 19, por la fe Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac. Sí, el que había recibido con alegría las promesas, estaba ofreciendo a su único hijo. Incluso aquel a quien se le dijo, en Isaac será llamada tu descendencia, concluyendo que Dios puede levantar aún de los muertos, hablando en sentido figurado, también lo recibió de entre los muertos. Entonces, ¿de qué resurrección se está hablando aquí? ¿Y de qué resurrección se está profetizando aquí? De la resurrección de Yeshua HaMashiach. Y concluyo con estas palabras. Si tú estás en un lugar donde dicen que la Torá fue abolida y no te enseñan que ni Génesis 18 ni Génesis 22 hablan de la primera y segunda venida de Yeshua, y que Génesis 22 habla de la muerte de Yeshua HaMashiach, si tú te congregas en ese tipo de lugar, escapa por tu vida, como le dijeron los malajim a Lot cuando lo sacaron de Sodoma, que también esta historia está relatada en la parashá del Shabbat que hoy estamos concluyendo. Para los que han seguido esta transmisión, los bendecimos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y deseamos para ustedes Shavua Tov, buena semana en el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom y bendiciones.